flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Tucumán, porque acá ya estoy viendo a Amparo y a Valentina. Hola. Somos Húmedas por Radio Inclusiva, húmedas por nuestros cuerpos y por la Pacha. ¿Por qué decimos esto? Porque hacemos la analogía entre nuestros cuerpos y nuestra Pacha que habitamos, en que nuestros cuerpos, para estar gozosos y disfrutantes y deseantes, se humedecen. En la humedad somos felices. Y la Pacha también en la humedad es feliz y gozosa. Y en este caso siempre tratamos de ver que esta analogía, y hoy lo vamos a ver con Raquel, que vamos a trabajar femicidio, cómo es que esta cuestión patriarcal que viene siendo violentante de nuestros cuerpos y también de la Pacha, se reproduce generación tras generación, no porque nadie lo haya dicho y nadie haya llamado la atención sobre que estas cosas ocurren, sino que hay complicidades varias entre todos los estamentos de la sociedad para que esto ocurra. Invisibilizando personas, territorios, a los que se puede conquistar, expoliar y someter, y a veces parece sin que estas personas o estos territorios tengan derecho a oponerse, quejarse y protestar. A veces se ha acusado a distintas personas u organizaciones de guerrilleras y situaciones horrendas que han terminado en hechos espantosos, como fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que estamos cumpliendo 4 años de ese hecho, en el que todavía no tenemos solución. Aunque creo que todos los argentinos, de algún modo, sospechamos con mucha seguridad a dónde fueron o dónde estuvieron los responsables, pero parece que no los podrían ubicar. La justicia todavía no ha tomado una decisión, pero sí hubo en ese momento, hace 4 años, yo me acuerdo de haber ido a las manifestaciones, mucho dolor de parte de la familia porque se trataba de culpabilizar a la persona desaparecida. Se hablaba de que estaba en Chile, no, que lo habían visto en Mendoza, no, que lo mataron porque trató de meterse en un campo, cosas horrendas de las que nadie se disculpó nunca. En fin, aquí nuestro recuerdo para esa situación, un abrazo enorme a la familia de Santiago Maldonado y a su memoria. Y bueno, hacemos un pequeño, así como 3 segundos de silencio. Y les doy la bienvenida a las columnistas de este programa para poder cumplir con lo que veníamos diciendo, el cupo PIBI. ¿Qué es el cupo PIBI? Es que les adultos que vengo a ser yo y los que estamos en esta radio, tenemos que empezar a corrernos de estos lugares en los que habitamos solos, solas, y compartir los espacios con las personas que van a ser quienes habiten el mundo del futuro, porque nosotros no vamos a estar. Entonces, este cupo PIBI, el programa lo tiene abierto. Y en esa convocatoria, la UES, que es la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán, dijo, nosotros queremos.
y yo dije, vamos, vamos. Gracias por querer compartir el camino con nosotros. Acá estamos Amparo Álvarez Romero y Valentina Ros Savant. Bienvenidas. Hola H, muchas gracias. Hola chicas. Hola. Hoy vamos a hacer como la presentación de lo que ustedes querían trabajar en el programa. Van a ser varios jueves hasta que ustedes digan, bueno, ya está, ya nos cansamos. O no, y siguen hasta diciembre cuando cerramos. ¿Sobre qué querían trabajar? Buenísimo. Para contar un poco de lo que queremos trabajar es que, bueno, como saben, el 1 de agosto fue el Día de la Madre Tierra, de la Pachamama. Entonces, desde uno de los ejes que tiene la organización, Ecología y Ambiente, se planteó hacer una semana temática sobre este tema, ya que creemos que hasta los mismos jóvenes no estamos concientizados completamente de lo que es la Pachamama, de toda esa filosofía hermosa que no tomamos por la ignorancia, digamos, que estamos en pleno siglo XXI. Entonces, nada, estamos buscando un espacio para hablar sobre este tema, haciendo un enfoque también en lo que es pueblos originarios, sus derechos, bueno, y 500 cosas que queremos hablar ahora, y en los programas siguientes dando distintos enfoques. Así que nada, bueno, nada, me presento, soy Amparo Álvarez, vengo en representación del eje de Memoria y Derechos Humanos, y bueno, nada, le paso la palabra a mi compañera Vale. Hola, buenas noches. Yo soy Valentina Rosavant. Vengo en representación del eje de Ecología y Ambiente, y bueno, también soy de la UES. Buenísimo. Ustedes se habían planteado trabajar sobre pueblos originarios. ¿Esto lo trabajaron en grupo o trabajaron ustedes dos? No, la verdad que el eje de Memoria y Derechos Humanos ya había hablado un poco sobre los pueblos originarios y sus derechos. Y bueno, en ecología se nos ocurrió la idea tal vez de articular entre los dos ejes y bueno, potenciarnos. Entonces nos encontramos, hablamos entre los dos ejes, o sea, varias personas sobre esto y bueno. Y armamos un mini texto por ahí como para empezar a hablar, digamos, más o menos la temática y la manera de tocar el tema que queremos ver, como abrir con un texto por ahí que esté enfocado en una palabra o un tema, que por ahí podemos ir desmenuzando y viendo más o menos qué onda, pero nada, el texto y el tema lo hablamos entre todos, entre los dos ejes, así que eso. Buenísimo, adelante. Bueno, lo originario, qué irónico. Nos encontramos en una situación desgarradora, pero ¿es nueva esta historia? Para poder comenzar con este relato, debemos enfocarnos en algo. Por eso, nosotros elegimos el momento donde pensamos que nos han descubierto. Se los desplaza de la historia, destruyendo las creencias e invisibilizando la identidad. Cuando hablamos de desplazar, hablamos de una apropiación, una colonización, de una cultura y una tierra con siempre el mismo fin, explotarla, eliminando la diversidad, usurpando derechos e interiorizando al otro. En el afán de encontrar una pureza imposible, enumerando vida como si fuese un producto, un estorbo. Una venda construida desde el odio y la ignorancia, desde una apatía y mentalidad que mata cultura, que nos mata. Mata la pacha presente en el tiempo pero perdida en nuestra cotidianeidad. Creemos que es nuestra, pero nosotros somos de ella. Despertemos, miremos con nuestros ojos, nos saquemos esa venda de la hegemonización que el hombre capitalista nos impone. Qué redundante es decir que el capitalismo impone. Lo aborigen, lo indígena. Qué ironía que sea la definición de nuestro origen. ¿Qué es origen? ¿Cuál es el nuestro? ¿Qué es lo originario?
Y ahí terminó el texto. Y nada, es esto de hablar del origen, que siempre decimos, bueno, nuestro origen, pero nunca nos ponemos a pensar realmente de qué es el origen. Porque son pueblos originarios. Cuando hablamos de origen tenemos que hablar de una historia, de un contexto, de una cultura, y empezar a ser conscientes de qué cultura, de qué explotación, del porqué de todo eso. Y tocamos varios temas como la Pacha y los derechos de estos pueblos, que nos parece interesante plantearlos, digamos. Sí, está muy bueno. Podemos verlo desde distintas aristas, por eso me parece muy interesante la situación. Estamos acostumbrados con más facilidad a hablar de hacia dónde vamos, ¿no? Hasta es casi copado, te diría, decir, esta cosa de las religiones o creencias o qué sé yo, y vamos hacia un futuro mejor y seamos mejores personas y bla, bla, ¿no? Eso es copado. Ahora, el de dónde venimos nos genera un montón de contradicciones, porque se mezcla con el de dónde querríamos haber venido y quiénes creemos ser, ¿no? Yo personalmente tengo un ancestro, ancestra de pueblo originario, pero recuerdo haber tenido una conversación para salir de lo que es nosotros y Argentina, ¿no? Con gente de otro país, y que como trataba de despegarse en su identidad de los pueblos originarios de su propio país, porque no eran lo que se veía bien, lo bien visto en esa sociedad. ¿Y ustedes cómo lo ven esto? Y quería hacer el nexo con la desafortunada frase del presidente cuando dijo nosotros venimos de los barcos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con H. Pienso que sí, que a veces tratamos de omitir o dejar de lado o no querer pensar que los pueblos originarios también son parte de nuestras raíces. Creo que desde la conquista también se ha visto siempre a los pueblos originarios, sobre todo en América, como inferiores, como siempre había alguien superior, alguien que sabía más, alguien que tenía más, que conocía más, y creo que no nos enseñaron, no nos enseñan, no sabemos lo que había acá, lo que éramos acá. Entonces creo que por eso creo que también en la juventud hasta el día de hoy muchos no sabemos o ni siquiera decimos si es que tenemos algún ancestro, algún antepasado que venga de un pueblo originario. Bueno, eso. Exactamente, y más como hablando del origen, digamos, no es el lugar en el que nacemos o si tengo un ancestro o no, digamos, es saber que hay una cultura donde nacemos, de aquí una historia de un país en donde estamos, de una organización de personas donde estamos, que tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que ser conscientes de que se nos apropiaron un montón de cosas, se les apropió un montón de cosas, se les sigue apropiando un montón de cosas, porque podemos hablar de una apropiación y colonización, pero esa colonización y esa apropiación sigue habiendo. Con esto decía H de la frase del presidente, un ejemplo para ver al futuro, como decían, y hablando de esto de otra colonización y negar nuestro pasado, digamos, y que no es nuestro pasado, también es nuestro presente. Tal cual. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, digamos. Y Sí. hablando de la tierra, sí. No, es que además pueblos originarios existen, o sea,
no los han logrado exterminar pese a que han trabajado mucho para eso, y aún existen, y con una buena organización de muchos de estos pueblos, que resisten a los embates constantes del capitalismo, que les sacan las tierras, en fin, la desculturización, o también la apropiación que se hace de los conocimientos ancestrales, que muchas veces se utilizan en cuestiones médicas, en la farmacéutica, se apropian del conocimiento del pueblo y, si te he visto no me acuerdo, después los abandonan. En fin, ay, me encanta. ¿Habían preparado alguna cosita más? Porque acá la tengo a Raquel, que está esperando, y si no, vamos cerrando y nos vemos el jueves que viene. No, quedamos con eso y nada, como para cerrar con lo que decía, sí, hay que respetar el lugar de estos pueblos originarios que siguen existiendo, y por eso el escrito, digamos, está redactado de esa manera. O sea, si bien nosotros venimos de esos lugares y nos construimos, porque el origen, lo originario también se sigue construyendo en el presente. Pero nada, hay que saber respetar, y estos pueblos existen, y por ahí los tocamos el jueves que viene, de los pueblos originarios en la actualidad, lo que es el capitalismo y la explotación de esta tierra, digamos, porque esta tierra es explotada por alguna razón, y por eso toda la filosofía de la Pachamama, que por ahí lo podemos seguir explayando en siguientes jueves. Pero nada, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar de estos temas que creemos que falta mucha concientización sobre esto. Y nada, le paso la palabra a Vale. Muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad. Es genial porque para venir acá y traer algún programa, nosotros como jóvenes antes nos cuestionamos, nos preguntamos a nosotros todas estas cosas, y es increíble el proceso también de aprender, de conocer, así que agradezco enormemente todo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, chicas, compañeras, porque por ahí chicas suena como que yo no las trato como iguales, y para mí son iguales. Amparo, Valentina, les agradezco enormemente a ustedes que quieran transitar este camino con nosotros, les adultos. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo y beso a todos. Suerte. Bueno, un placer como siempre. El cupo Pibi es maravilloso. Explico el porqué del Pibi. Ya de paso pueden escuchar y ver en el canal de YouTube de la radio, que está guardado el programa anterior, que fue lenguaje inclusivo. Y ahí explicaban las profes que estuvieron ese día, maravillosas, el cómo usar el lenguaje inclusivo y por qué yo digo pibi y no pibe. Porque en el pibe, en el lenguaje cotidiano, está asociado al varón. Entonces, si yo digo cupo pibe, parecería decir que yo solo estoy incluyendo a varones. Entonces, convencionalmente, en el uso de lo cotidiano, quedó en que para hablar de mujeres y varones en una sola palabra, en lugar de la E se usa la I. Entonces, por eso es cupo pibi. Bien, dicho esto, le doy la bienvenida a Wonder Woman del programa, que es Raquel Hermida Leyenda, abogada, penalista, feminista, a quien yo admiro un montón. No solo, lo voy a decir otra vez, aunque te moleste. No solo porque sabe muchísimo y es maravillosa, sino porque también le pone el cuerpo cuando no hay plata, que eso en abogados penalistas es bastante difícil de encontrar. Ella pone el cuerpo y defiende, sobre todo pensando en la vulnerabilidad de quien tiene del otro lado. Y en ese caso pone el cuerpo y dice, bueno, si pueden, me pagan los aportes.
porque si no, no tendría que estar poniendo plata ella. Hola Raquel, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto como siempre y un placer estar después de dos chiques divinas, divinas que espero que su juventud sea absolutamente contagiosa, por lo menos sus ganas, porque te dan fortaleza para seguir y sus temas son importantes porque tienen una mirada de historia y una mirada de futuro natural con su edad, con su porvenir, con el cambio que van a realizar y que, bueno, de alguna manera, sin dejar de reconocer el camino que hicieron muchísimas antes en esta temática que tiene que ver no solamente con los pueblos originarios, sino también con nuestra historia completa, ¿no? Con una parte de nuestra historia que es sumamente importante y que esperemos que sigan trabajando como hasta ahora las compañeras. ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Tuviste vacaciones? Bueno, no, solamente me tomé 2 días, el jueves y el viernes, y no he tenido vacaciones porque lamentablemente la situación de abuso sexual y la situación de violencia de género en nuestro país aumenta día a día. El otro día me decía mi madre, qué suerte, me alegro que tengas trabajo. Y yo le digo, ay no mamá, me encantaría hacer otra cosa y no tener que dedicarme a violencia de género porque es hablar de mucha tragedia. Y ella me contestó muy simplemente, alguien tenía que hacerlo, ¿por qué no vos? Y bueno, evidentemente me dice, yo te eduqué para que afrontaras los problemas y bueno, vos tenías fuerza. En realidad no sabemos si tenemos fuerza, pero lo que sí sabemos es que tenemos lucha, muchos años encima de lucha y como vos decís, es cierto, desde el 2012 que me dedico a estos delitos, gracias a haber aprendido todo en el derecho penal general, pero desde el 2012 que por supuesto me ha pasado llegar a un peaje y no tener plata para pagarlo, porque evidentemente me había olvidado, me había obsesionado con la causa, pero me había olvidado de cobrar algo como para atravesar hacia una departamental diferente, ¿no? Y me encontré, y muchas veces se reían los empleados del peaje porque he dejado a deber varios peajes. Pero bueno, evidentemente te acompañan en la lucha y hay mucha gente que valora el trabajo de alguna manera con vocación y con menos interés económico, ¿no? Lo mío es lucha, no una economía. Raquel, en esta especialidad que vos tenés, que es muy, muy específica, ¿hay muchas mujeres trabajando como vos o poquitas? A ver, yo me recibí cuando tenía 23 años y empecé en las unidades penitenciarias a recorrerlas y ahí me decían señora, porque los doctores son hombres, las mujeres éramos señoras. Imagínate que con 23 años tenía una pinta que no se asociaba para nada a señora. Pero bueno, yo aprendí, no me di vuelta nunca, cuando me gritaban señora, señora, jamás me identifiqué como tal y hasta que logré que hoy me saluden como por lo menos Raquel, ¿no? Que me conozcan y por lo menos Raquel. En el tema de la especialidad del derecho penal, las mujeres no abundan. Sí, lo que hay es muchas mujeres con digamos de alguna manera, con el paraguas, con la protección del Poder Judicial. Eso sí hay muchas mujeres, porque de alguna manera están seguras. Del lado de adentro, ¿querés decir? Claro, del lado de la justicia. Están seguras, protegidas. Pero la realidad es que siendo mujer y penalista tenés permanentemente amenazas, permanentemente he tenido privaciones ilegítimas de la libertad, que es igual que el secuestro pero sin pedido de dinero, he tenido amenazas, golpes, lesiones de todo tipo,
que obviamente hace que las mujeres de alguna manera elijan el derecho de familia, aunque tengo que decir que hoy también es muy riesgoso hacer derecho de familia si en la causa hay violencia de género. Esto es muy claro porque el agresor no solamente es violento con la parte, con su pareja, sino es violento con quienes pretenden ayudar a su pareja, con quienes, entonces todas nosotras nos convertimos en PUTA, en locas, en basuras, en mujeres que inventan, bueno, todas las frases que se pueden utilizar realmente y permanentemente en relación a nuestro género. Raquel, cuando ya metiéndonos un poquito en el tema del femicidio, ¿hay una diferencia entre femicidio y feminicidio o es lo mismo? No, no es lo mismo, hay una diferencia y te la paso a explicar. En la República Argentina, en el año 2013, ya llegando al final, fui de alguna manera espectadora, porque yo no soy quien hago las leyes, sino quien las camina, las leyes. La ley es la 26791, se reformuló el Código Penal. Viste que nuestro Código Penal, que está desde 1921, ni yo existía. Entonces... Yo tampoco. Bueno, por eso, ¿viste? Pero hay que decirle a las chicas porque a lo mejor creen que estábamos con French y Beruti antes también, pero no. En el 21 yo no estaba y sin embargo el Código Penal es de esa época. ¿Y qué hicieron nuestros legisladores? Les pusieron parches. Cuando llega esta ley 26791 en el 2013, las feministas, yo no, dentro de ese grupo, porque yo estaba en tribunales, no podía hacerme cargo de todo. Entonces yo desde tribunales fui un poco espectadora del trabajo de grandes feministas. Pero el problema que había es que en esta reforma faltaba quienes mañana hicieran uso de esos artículos, ¿no? O sea, le faltaba la que había recorrido la calle, la que tenía experiencia en el barro. Y yo fui como espectadora a quejarme, como siempre, porque después tengo que arreglar las leyes que no se hacen bien. Y yo dije, ¿qué pasa con la palabra femicidio y feminicidio que no figuran en el Código Penal? Y vos me dirás, ¿cómo no figuran en el Código Penal? No, cariño, no figuran. La palabra femicidio y la palabra feminicidio son palabras que provienen de organizaciones internacionales, de movimientos feministas, pero que son ajenas al derecho penal. Recién militando, digamos, litigando y jugando a esto del derecho penal, logramos que los jueces las utilizaran. Y entonces, vos me dirás, bueno, y en definitiva, ¿qué es el femicidio y qué es el feminicidio? El femicidio es el asesinato de una mujer, el homicidio de una mujer bajo ciertas circunstancias que te va a dar esta ley que yo te voy a explicar, del artículo 80. Entonces, me decís, ¿feminicidio qué es? El feminicidio es diferente. El feminicidio es el odio, es la fobia, el rechazo, la discriminación hacia la mujer. Entonces, vos también me podrés preguntar, y yo te lo voy a explicar, ¿y la palabra travesticidio no existe en el Código Penal? No, mucho menos. Iba justo a preguntarte eso. No, mucho menos, y gracias a Dios también algunos jueces, y debido a grandes mujeres militantes, no necesariamente abogadas, sino militantes, por el caso de Zacayán, ya figura como un travesticidio en la historia. ¿Pero por qué? Porque los jueces accedieron a la militancia y al ser presionados realmente por nosotras y nuestra lucha, lograron poner en la sentencia la palabra travesticidio. O sea, que ¿dónde existen las palabras femicidio?
feminicidio y travesticidio, ¿dónde existen? Es solamente en las frases y palabras de los jueces, y en la militancia nuestra y en nuestra historia. Claro, entonces, los jueces asumen el lenguaje de la militancia, son palabras que se han creado en la militancia. Mirá, yo cada vez que voy a una causa, tengo que hacer 2 llamados telefónicos fundamentales. El primero, tengo que llamar a algún organismo social que tenga peso en la zona, ¿no? Porque necesito pancartas, necesito ruido para que el juez se movilice. Y después tengo que llamar a alguien para que me ayude con los medios de comunicación. Y ahí no me importa si son de derecha, de izquierda, de mediocampo, yo toco todos los timbres, ahí no tengo grieta, ahí llamo a todos. Y en los organismos sociales, por supuesto que los que más trabajan la temática del feminismo son los organismos sociales de izquierda, pero hay grandes organismos sociales que también lo hacen sin tener a lo mejor una ideología partidaria. Sí, lo que tenemos todos en común es una ideología por los derechos de las mujeres, los niños y las disidencias. Hay una palabra que todavía no está instalada en nuestro... Yo cuando hablo de violencia de género hablo de mujeres, niños y disidencias. Y vos me dirás, ¿y qué tienen que ver los niños acá? Yo hablo de vulnerabilidades jurídicas. Y las vulnerabilidades jurídicas son 3: mujeres, niños y fundamentalmente disidencias, porque si nosotras, las mujeres que nos teñimos de rubio, que nos ponemos medianamente pintadas, somos realmente discriminadas, imagínate si aparece una chica con el color de tu pelo. Por supuesto no es ni escuchada, entonces mucho menos una chica que siente otra identidad sexual diferente a la que nació. Esto es lo importante. Por eso yo tengo una visión amplia de la violencia de género. Yo no quiero un feminismo femenino. Eso no lo quiero. No quiero un feminismo femenino. Y en lo que se refiere al femicidio, también hay grieta. Y también hay situaciones amplias y restrictivas de la interpretación del femicidio. A ver, ¿cómo es eso? Te voy a empezar a contar el artículo 80, así empezamos a entender qué es un femicidio. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Qué es un femicidio? Primero que nada, es un delito contra la vida. Ok. Nosotros sabemos que el abuso es un delito contra la integridad sexual. Mientras que el femicidio es un delito contra la vida. Okay. ¿Qué significa femicidio? En la jerga penal significa homicidio agravado. Raquel, ¿qué es esto? Bueno, es un homicidio porque consiste en la muerte de otro ser humano, fundamentalmente. Y en segundo término, además de ser la muerte de otro ser humano, es agravado porque existen circunstancias que lo agravan. Perdón, Raquel, ¿puede haber una mujer que cometa femicidio sobre otra mujer? No. No. Ahora te voy a explicar el artículo. A mi criterio amplio, podría haber un acto femicida por parte de una mujer, sí, que odiara a las mujeres, claro, sí, que tuviera una relación de vínculo. Y ahora te voy a explicar cuáles son los tipos de femicidio. Fácilmente cualquiera me interrumpe y me pregunta. Tipos de femicidio. Primero, para mí que tengo un criterio amplio, es el femicidio por el vínculo. ¿Qué decimos el vínculo? El vínculo es una relación de pareja, un marido, una hija, una relación de vínculo afectivo o de vínculo sanguíneo. Ustedes recordarán que en la época de Monzón, que fue en el año 88, por supuesto no existía esta ley.
esta modificación al código. Entonces, ¿qué recibió Monzón? Monzón recibió un juicio por homicidio simple. ¿Por qué simple? Porque, a diferencia de Carrascosa, él había sido imputado de homicidio simple. ¿Y por qué Carrascosa había sido imputado de homicidio agravado? Porque tenía la libreta. Porque antes las mujeres nos diferenciábamos si teníamos libreta o no teníamos libreta. Si te habías casado con libreta, tenías otro precio. El tipo tenía que ir absolutamente a prisión perpetua, porque obviamente estabas casada. No era lo mismo matar a una mujer dignamente casada con libreta que matar a una mujer que había convivido con vos 2 años o toda la vida. Entonces, la diferencia existente entre Monzón y Carrascosa, concretamente la imputación tuvo que ver el casamiento. Recordemos que Monzón estaba casado en el Uruguay, pero como se consideró no válido ese casamiento, no lo imputaron de homicidio agravado. ¿Qué significa imputar? Señalar, denunciar, estar en juicio, ¿está? Eso es lo que significa. Sí. Bueno, la segunda tipo de femicidio, además del vínculo, ¿cuál es? El feminicidio, el que vos me preguntaste hace un rato, que era incluir dentro de los delitos de odio. Esto es una teoría muy yanqui, el delito de odio. Es una teoría muy yanqui que si ven La Ley y el Orden la van a escuchar siempre. O sea, ponen un día La Ley y el Orden y van a encontrar que hay mucho delito de odio en los Estados Unidos. Eso significa cuando alguien mata a otro, no por la relación vincular, sino porque tiene un odio hacia la mujer, y entonces habría en el feminicidio que hay un sinónimo que es misoginia. ¿Entendemos? Claro. Misoginia. Pero ahí, a ver, si yo hago como una ligación más cercana con el tema del travesticidio o el transfemicidio, que son claramente situaciones de odio. Bueno, es otra cosa más. El artículo, el inciso 4, lamentablemente no mencionó correctamente. Se usa el inciso 4 para el agravante. El agravante significa la condena perpetua del travesticidio. Pero la realidad es que la justicia, la legislación penal nos debe una buena reforma que incluya concretamente a las personas de distinta identidad sexual. No existe. Es una deuda que quedó. Así como no nos pusieron femicidio, así como no nos pusieron feminicidio, quedó la deuda también muy importante, y hay unas situaciones de odio también mucho que no fueron incluidas. En tercer término, sí. No, perdón, no te quiero interrumpir, después te pregunto algo más. En tercer término, existe el femicidio propiamente dicho, que yo después te lo voy a explicar bien. ¿Qué es el femicidio propiamente dicho? El realizado, dice el Código Penal, por un hombre contra una mujer, otra vez excluido las personas, las disidencias. Es un hombre contra una mujer, solamente una mujer, no habla de niños, no habla de nada, una mujer, ejerciendo violencia de género. Y acá me voy a detener. Nosotros tenemos una Fiscalía Nacional de la Mujer que considera solamente a este inciso, ¿entendemos? Solamente a este inciso como verdadero femicidio. Si no encuentra eso, no hay tutía. Yo soy de la posición amplia. 4. Aparece el femicidio vinculado. Ustedes dirán, ¿qué es eso del femicidio vinculado? Es cuando se mata a alguien para hacer sufrir a otro. Vamos de nuevo. Yo mato a tu hermana para hacerte sufrir a vos. Entonces, si yo mato a tu hermana y yo no tengo relación
de vínculo, ninguna relación con tu hermana, yo evidentemente estaría siendo penada por un homicidio simple. Pero como lo hice con ganas de que la otra persona tuviera odio y que sufriera y que supiera quién soy yo, hoy tiene condena perpetua. Tenemos que tener en claro que estamos hablando de homicidios agravados cuya condena es perpetua. Y ustedes me dirán, ¿y el homicidio simple? 8 a 25. 8 Raquel, a 25. la perpetua, ¿qué quiere decir? ¿Que es perpetua y que se muere en la cárcel o no? Bueno, tenemos un claro ejemplo que es Robledo Puch, que tiene Sí. perpetua y está teniendo la perpetua. La mayoría, pero hoy eso en es porque día hay jurisprudencia, que en realidad no debió habérsele aplicado el caso de Robledo se los puedo contar otro día, es un caso muy interesante. El caso de Robledo Puch es aparte, pero tengo que decirles que la perpetua hoy en día hay jurisprudencia que habla de perpetua. perpetua Está- hasta que se muera en la cárcel. Y el otro día veía una película, perdón, la leía porque estaba en otro idioma, y decía que la perpetua en Inglaterra era de 21 años. Fue modificándose en Inglaterra. En Estados Unidos hablaban de 40, se va modificando. Lo importante es que hoy se entiende perpetua por perpetua. Ah, ok. Eso no lo tenía para nada claro. No, Porque- igual no lo tiene nadie claro, no te preocupes porque nadie lo tiene claro. Y todo el mundo sabe que después de los 35 años de prisión, 35 años de prisión, podés Sí. pedir salidas transitorias, podés pedir salidas laborales y podés pedir ahora que te las den es otro tema. O sea, Que- estás habilitado para pedirlo, no significa que te las den. ¿Tá? Como es este caso de Robledo Puch, cuando le hacen los estudios para ver qué grado de peligrosidad tiene, dice, sí, pasaron 35 años, pero es peligroso para otras personas y no lo dejan salir. Bueno, y yo te voy a decir algo, entonces ahí hubo una equivocación con Robledo Puch al momento de hacer la pericial. O sea, no, o sea, cuando hicieron la pericia se equivocaron un poco. Esto, a veces, y quienes hacen las pericias, ahora lo vamos a ver también, quienes hacen las pericias se sienten presionados y escriben cosas de las cuales saben que no tienen que estar realmente. Vos pensá la cantidad de años que Robledo Puch no comete un solo homicidio estando detenido, cosa que podía seguir haciendo. O sea, que tan peligroso, o sea, ¿cómo detuvimos eso? ¿Qué pasó? Eso hay que analizarlo. Bueno, además del femicidio vinculado, que es el cuarto tipo de femicidio, tenemos que en el femicidio y en este tipo de relaciones vinculares que establece el artículo 80 del Código Penal, no hay atenuantes. Quiere decir que vos no podés decir que estabas con un trastorno transitorio en ese momento psiquiátrico, qué sé yo. Igual, quédate tranquila que los muchachos en el 80 se olvidaron de borrar la emoción violenta que venía más abajo en el código. O sea que hay tipos que fueron, se les fue limitando la perpetua gracias a esto que se llama emoción violenta, que ningún psiquiatra sabe lo que significa porque es un nombre absolutamente jurídico. Bueno, acá, o sea, ya tuvimos 5. Ya tuvimos 5. Hago una pequeña pausa publicitaria para decir que en el programa anterior en el que estuvo Raquel, o sea, son 2 jueves para atrás, Raquel explicó muy bien este tema de la emoción violenta y cómo costó muchísimo que ese término fuera podido utilizar para mujeres, porque siempre era utilizado por los varones. Sí, Entonces, sí. es un recorrido súper interesante y bueno, vean el programa porque está guardado y de paso le ponen suscribir al canal de YouTube. Listo. Bueno, vamos al primer femicidio. Vamos. Femicidio vincular, que yo les dije que era por el vínculo.
por la relación existente, sea biológica o sea afectiva entre las partes. Y acá nos vamos a detener porque tenemos un gran homicidio agravado, el cual estoy defendiendo. Bueno, yo debo tener en este momento, no los conté, pero tengo varios defendidos, no defendidos hombres, sino defendidas mujeres por homicidio agravado. Femicidio vincular. Primero, cuando el que matare a su ascendiente, o sea el padre, descendiente, o sea el hijo, cónyuge o nieto, cónyuge, excónyuge, porque hoy también es importante, se incluyó a la exmujer, antes no se le incluía, antes la libreta, además de ser roja o verde, tenía que estar vigente esa libreta. O la persona, escuchen esta frase, con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. O sea que entra el noviazgo, por ejemplo. Fantástico, fantástico. Y ya tenemos presa a Nair Galarza por prisión perpetua. ¿Está? Artículo 80, inciso primero. Ahí tenés la perpetua de Nair, por haber tenido relación, haber sido novia de Fernando en otra época, y era un amigovio, pero bueno, esto es importante. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un condenado por ese último párrafo, hoy condenado, en el momento que lo fui a entrevistar estaba recién detenido, un chico de 18 años, un femicida, Lucas, y este Lucas Leal, así se llamaba, mató a Selena en un campo en Moreno, con innumerable cantidad, creo que eran 56 puñaladas. No sé si lo recuerdan, pero este chico salía en Facebook con un osito y un cuchillo tratando de matar al osito. No me acuerdo. Bueno, yo a ver si ustedes lo pueden ver, se los muestro. Esta es la... De la chica me acuerdo, sí. Bueno, esta es la, no sé si lo ven bien, esta es la foto, y este es... ¡Qué horror! Bueno, tuve la oportunidad, por supuesto que para mí fue una clase, un doctorado, no sé cómo explicarte, un doctorado en Derecho Penal. Fui, porque la madre me lo pidió, me acerqué a la cárcel y tuve la oportunidad, la clase terrible, magistral, sobre cómo realizar un femicidio contra una niña de 16 años, Selena. Él me describió cada una de las puñaladas, me describió lo que hizo y me describió por qué lo hizo. Me dijo que lo había hecho porque lo había engañado, porque no lo quería. Y mientras yo trataba de escuchar a Lucas, lo que vi bueno en el contexto de la cárcel fue que todos, mientras él hablaba, la mayoría de los detenidos estaban asqueados y decían cosas muy terribles de él. De algún modo hay ciertos delincuentes que todavía tienen principios y que por supuesto se alejan de estos tipos de criminales. Lucas tiene 18 años, está detenido a perpetua, lo pueden googlear, el caso se llama Selena, pueden googlear mi nombre, el caso Selena, y van a ver la declaración testimonial de la novia de Lucas, con la cual él había tenido un bebé recientemente. Bueno, hay muchos agravantes en el Código Penal, pero que no están relacionados con la violencia de género. Por ejemplo, hay uno que es por precio o promesa remuneratoria, que a veces es utilizado, los sicarios son utilizados para matar a mujeres, disidencias y niños.
hay otro que es el ensañamiento, el veneno. Y después llegamos al inciso cuarto, presten atención porque este inciso es uno de los peorcitos del Código Penal, que dice, el que matare a otro por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Este es un artículo que introdujo de alguna manera veladamente a la palabra feminicidio y a la palabra travesticidio. Esto es clave. Donde trataron de definir con 200 cosas lo que en realidad era un travesticidio. Nada más que eso. En el feminicidio en nuestro país, ustedes, no sé si lo recordarán, yo se los puedo... Un chico que se llamaba Lucas Ascona, otro Lucas. Lamento informarles que el menor de los míos se llama Lucas y que cada vez que escucho el nombre me da una especie de terror. Pero bueno. Lucas Ascona, les voy a recordar, era un chico que andaba por la calle y sin conocer a una estudiante chilena que volvía de su casa, la mata brutalmente. En realidad, los estudios a este chico no se le hicieron correctamente. Este chico tenía problemas psiquiátricos graves. De hecho, hoy está preso, pero dentro de un pabellón psiquiátrico. Pero bueno, había que poner urgente que era el feminicidio porque estaba en el medio la Embajada de Chile. Estas cosas, estas acomodaticias de no analizar todo, existen en nuestro país. Lo conocí a Lucas, y a diferencia del otro Lucas, este no tenía idea de lo que había hecho, ni tenía idea de lo que significaba el odio a una mujer. Pero sin embargo, en nuestro país, Lucas figura como el gran feminicida por odio a las mujeres. ¿Tenía problemas con su madre? La respuesta es sí. ¿Estaba ubicado en tiempo y espacio? La respuesta es no. Jurídicamente tenía que haber tenido otro juicio, por supuesto que iba a ser condenado, pero sí internado en otro lugar, porque recordemos, quienes velamos por los derechos humanos, que meter a una persona en situación de riesgo, como en el caso recientemente que pasó de Chano y lo terrible que ocurrió, meterlo en una unidad penitenciaria con otros cientos, miles de detenidos, es un riesgo para todos. Y no aparte, la ley de salud mental dice otra cosa. Bueno, la ley de salud mental ya la estamos reformando, muchos psiquiatras la están reformando, y sí, yo me voy a encargar de la redacción. Pero bueno, a veces, claro, pasa esto de que hay condenas sociales en los medios, etcétera, que de algún modo sostienen las condenas jurídicas o las impulsan, y quizás si esta persona hubiera tenido un origen de una familia más acomodada, no hubiera terminado. Bueno, pero igual de todos modos hay que decirle a todo el mundo que hay un mal concepto de lo que se llama la inimputabilidad. Que la persona sea una persona psicótica que no comprenda dónde está parado, ni tiempo ni espacio, no significa que esa persona se va a ir a su casa, para nada. Significa que va a estar alojado en otro lugar, no que va a ir a su casa. Yo tengo lamentablemente un niño de 15 años, y digo lamentablemente porque es terrible, mató a su prima, una chica, los dos de origen de la comunidad gitana, la mata, comete el peor de los femicidios, y a pesar de ser inimputable porque era menor de 16, a pesar de ser inimputable, como es una persona peligrosa, evidentemente está internada todavía y ya superó el tiempo transcurrido y demás, pero bueno, sigue siendo una persona
muy peligrosa de nivel psiquiátrico. O sea, que una Raquel, persona, sí, sí. que una Entonces, persona esté mal de la cabeza no significa que no se va a ir a la casa porque está mal de la ahí cabeza. está. Y puede Eso estar es con, no recibe condena, X años de prisión. no, lo que recibe es una medida cautelar por la cual lo van a detener durante tanto tiempo. Igual, de todos modos, la imputación va a estar, y eso se los voy a explicar a ustedes. La imputación está, pero la tiene con lo que se llama la inimputabilidad. Y la inimputabilidad hace que no lo puedan juzgar, que no lo puedan trabar. O sea, es muy diferente al caso que hablamos el otro día y que ustedes recordarán, de ese chico que había abusado de una chica y que salía por el balcón de Sí, San me acuerdo. Telmo, Sí. el hijo de una fiscal, que salió inimputable y ese chico seguramente debe estar en la casa ahora. Esos son otro Vergüenza. tipo de arreglos, negociaciones en las cuales yo no tengo nada que ver. Pero bueno, vamos ahora Los privilegios de alguna gente. por supuesto, obviamente. Vamos ahora a un femicidio que es el que considera femicidio la Fiscalía de la Mujer. Se llama femicidio propiamente dicho. Y es el que ustedes escucharán, famoso inciso 11 del artículo 80. Ustedes dirán, yo nunca escuché eso. Sí, el inciso 11 lo repiten por todos lados. Sí, los que lo leyeron y que los que no lo leyeron lo repiten. Está en la radio, en la televisión, está en todos los medios. El inciso 11 lo conocen todos. El inciso 11, ¿qué es lo que dice? El que matare a una mujer, escuchen, como le dije antes, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Este inciso incorporado, el cual los que tienen una visión restrictiva, es la única manera de que exista el femicidio, a mi criterio no. No, a mi criterio no es así. Entonces, esta situación, por ejemplo, ustedes saben que estoy llevando ahora el juicio Carrazone con la muerte, el asesinato, el brutal asesinato y de la desaparición del cuerpo de Estela Maris Sequeira, una mujer que acababa todavía no había cumplido los 60 años, de manos de un abogado penalista que salía mucho en televisión, de nombre Carrazone. Fíjense, Carrazone, Carrascosa, pero no, Carrazone existe. Aparte, Carrascosa está, por supuesto, por un nuevo juicio y está liberado porque no se lo consideró en ningún momento como el autor del homicidio. Bueno, agravado. En este caso, cuando yo empecé a trabajar con la Fiscalía de la Mujer, me doy cuenta que para que el homicidio agravado de Estela Maris Sequeira fuera considerado femicidio conforme la Fiscalía necesitaba que hubiera habido una denuncia previa. Acá no dice nada de denuncia previa. ¿Ustedes lo leyeron? Yo se los leí. Acá no dice nada de denuncia previa. Pero bueno, había que tener una denuncia previa, claramente, para de alguna manera acreditar la violencia de género. La violencia de género no debe ni necesita acreditarse con ninguna denuncia. Esto es clave. Bastan testimoniales, bastan antecedentes, pero no necesitamos eso. Bueno, en realidad apareció, porque lamentablemente en la vida todo aparece, un llamado al 911 realizado por su hija, mi clienta, donde pedía socorro para salvar a Estela de los golpes de Carrazone. O sea que cuando la fiscal encontraron ese llamado al 911 del 2011, ahí pudimos decir que Estela era
un femicidio. A mi criterio, vuelvo a repetir, hay 5 tipos distintos de femicidio y no necesitan tanta parafernalia, y mucho menos una denuncia. En una futura reforma, ¿qué considerás vos que sería lo ideal para tipificar estos casos y simplificar un poco estas cuestiones? Que no se requiera tanta cosa. Mira, yo te voy a decir algo. Más allá, la reforma sí lo merece por el travesticidio y lo merece también por una cuestión de los niños, que no están incluidos en ningún lado. Parece que matar a un niño fuera lo mismo que matar a cualquiera. O sea, necesita un agresor diferente, porque el que agrede, el que mata a un perro enorme, que es terrible, asesina a un perro enorme, no es lo mismo que el que asesina a un caniche. ¿Por qué? Porque no hay hay una situación de impiedad en cuanto al tamaño, en cuanto a la proporción, en cuanto a la posible agresión que pudo haber sentido. Y la imposibilidad de defenderse de la víctima. Bueno, los niños por lo general, y lamentablemente, son considerados como no personas para el derecho penal, no figuran en ningún lado. Y cuando denuncian ser abusados, lamentablemente sus abusadores cuentan con demasiados derechos, y siempre ustedes saben que se presume que la madre inventa, porque o sea, para ser madre, primero que nada tenés que ser Spielberg, saber inventar bien situaciones. Pareciera ser una condición, ¿no?, de la maternidad el inventar. Bueno, en el caso de Farré, ¿ustedes lo recuerdan a Farré? Farré fue el que mató a Claudia el que mató a Claudia en el vestidor. Country. Sí, en el country. Y que recordemos que además de matarla en el country, la mató rodeada de sus abogados, de los abogados de ella y de los abogados de él, y de su propia madre, o sea, de su suegra. Bueno, en el caso de Farré, ustedes verán la foto, este es Farré y ella es Claudia, ¿la ven bien? Perfecto. Bueno, en el caso de Farré, la Oficina de Violencia Doméstica y el Cuerpo Médico Forense, la Oficina de Violencia Doméstica hizo un buen diagnóstico y después los manda al Cuerpo Médico Forense. ¿Y el Cuerpo Médico Forense qué dice? Que Farré es de bajo riesgo. Bueno, faltaron muy pocos días para el brutal femicidio. O sea, que quiere decir que no podemos siempre dejar en manos de terceros el riesgo. Bueno, después de lo de Farré, parece que los muchachos del Cuerpo Médico Forense aprendieron un poco. ¿Qué pasa con esas situaciones? Por ejemplo, acá, la responsabilidad del Cuerpo Médico Forense que dio una apreciación absolutamente errada. ¿Qué pasa con esa gente? Nada, cobra fin de mes. No tienen ninguna responsabilidad, yo denuncio, o sea, si vos te tomás el trabajo de denunciarlo, si vos yo denuncio, pero no todos denuncian. Entonces, lo normal es que pase como si nada, un error humano, ¿entendés? Que en realidad no es humano, sino es profesional, ¿no? Donde quiere decir que si vos evaluaste el riesgo mal, tu profesión, la verdad, dista mucho, deja mucho que hablar, ¿no? Que mencionar. Bueno, vamos ahora al inciso 12 del femicidio vinculado, no se me aburran. ¿Y cuál es el femicidio vinculado? Es tal vez la más importante protección que tienen hoy los niños, ¿no? Ustedes saben que los femicidas logran, para hacer sufrir a la madre, matar primero a sus hijos. Muchas veces, es un horror. Sí, es un horror y no solamente ustedes considerarán que algunos van en manada y matan a los tíos, a los abuelos, a los primos. Hay casos en
el tipo hace un desborde de índole, de un acting out desbordado, y el tipo mata a todos, a todo pariente que se le cruce, ¿no? Sí. El femicidio vinculado es el que matare a otro con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación. Y acá estamos hablando de una relación afectiva o de un vínculo biológico. Entonces, supongamos que mi padre, para hacerme sufrir, mata a mi hijo. Por supuesto, es un femicidio vinculado. O si mi pareja mata a mi hijo, también lo es el femicidio vinculado. Yo no sé si ustedes, hace mucho tiempo de esto fue anterior al 2013, hubo un constructor que salía con una maestra y que mató a su hijo. El caso se llamó, el albañil, se llamaba, el femicida, el albañil, se llamaba Adalberto Cuello, que mató a Tomás Santillán, de 9 años. Cuando mata a Tomás Santillán, este niño, que lo entierra en una plaza y que recordarán la escena, fue muy terrible, este tipo le dieron homicidio agravado por alevosía, quiere decir por lo exagerado, pero en realidad no había manera de sacarlo del homicidio simple, porque no había vínculo entre el agresor y el niño, porque el niño era simplemente, terriblemente, era el hijo de con quien él había recientemente cortado, una docena. Perdón, aclará vos qué es alevosía. Bueno, la alevosía es una exageración, para definirlo vulgarmente. Por supuesto que hay parámetros de índole jurídicos que van a determinar qué es alevosía, pero bueno, igual convengamos que cada juez define la alevosía como quiere. Pero alevosía es una exageración, una manera que va más allá de lo necesario, ¿no? Porque vos, para matar a alguien, a lo mejor solamente disparás un tiro. Si disparás 5, bueno, no tiene sentido porque la persona ya está muerta. Entonces, ¿para qué seguir disparando? Lo que demuestra no es la alevosía, lo que demuestra no necesariamente su mayor sufrimiento, sino lo que demuestra es la peligrosidad del homicida en este caso. Ok. Tomás tuvo que morir en manos de una persona que lo había cuidado, que era ni más ni menos que el padre de su hermanito, porque era el padre de su hermanito. Lo matan terriblemente, lo asesinan brutalmente, y a partir de ahí surge este artículo, este inciso 12, que es el femicidio vinculado, que significa que a la persona le dan perpetua. ¿Qué diferencia hay? Que le dan perpetua. Bueno, hubo otro asesino que se llamó Chirino de apellido, ¿no? Que intentó matar a su pareja, no murió, pero la intenta matar, y finalmente se suicida. Entonces, ahí es toda una temática de análisis de abogados para ver si lo hizo para sufrir o para no sufrir, por qué se suicida, por qué mata al hijo. En realidad, el análisis concluye con el suicidio del agresor. Bueno, ustedes recordarán que hay múltiples femicidios donde matan a toda la familia, y antes de existir el femicidio vincular, eran unos homicidios simples, otros tentativas de homicidio porque la persona había sobrevivido, y otros eran y otro había un femicidio. Había un femicidio y 200 homicidios simples. Bueno, la ley ahora, con el homicidio vinculado, logra que todos sean femicidios vinculados. Entonces esa persona obviamente no va a salir nunca más de la cárcel, salvo que su expediente
desaparezca y esas cosas que nosotros vemos en nuestro país. Hay una situación muy interesante en nuestro Código Penal que dice que cuando es en el tema del vínculo, ¿no? No hay situación atenuante alguna, porque el vínculo siempre dio, ¿se acuerdan? Bueno, las chicas más jóvenes no, pero antes se decían homicidios pasionales, como que la persona de tanto amor que tenía mataba. Crimen pasional. El famoso crimen pasional, que era simplemente una frase periodística, y que muchos jueces y fiscales la utilizaron durante muchos años, eran como confundir, parecería ser que la pasión, cuando era exagerada, te obligaba a matar. Te baja el precio del homicidio. Claro, le bajás el precio y además le sumás una cuota de responsabilidad a la víctima, ¿no? Por la pasión que hacía. Algo habrá hecho. Claro, pero aparte, ¿cómo lo habrá seducido? De tanto que lo sedujo, él la mató. Hay sentencias de ese tipo. Bueno, lo engañó. Bueno, entonces cuando hay actos de violencia de género, se suprimieron estas circunstancias atenuantes y extraordinarias, ¿no? Que son la manera de bajarle la condena. Nada más que bajarle la condena no existe. Bueno, y la emoción violenta, que es un caso, vuelvo a repetirles que la emoción violenta no tiene relación con lo psiquiátrico, sino con un invento jurídico, significa cuando estallas. El estallido todavía subsiste, por decirlo de alguna manera jurídicamente. Hay unas diferencias que se hacen entre este tipo de emoción violenta, algunas en realidad no son divisiones de la emoción violenta, sino son circunstancias atenuantes, pero bueno, los autores han podido inventar todo lo que quieran. ¿Por qué yo les digo inventar todo lo que quieran? Porque jurídicamente el Código Penal es muy estricto. Vos, para ser condenado por homicidio, tenés que matar a otro. Y ahora les voy a contar algo. Tenés que matar a otro. No hay tu tía. No hay tu tía. Si murió, murió. No hay otra cosa y la palabra es homicidio. Ahora, vos tenés que pensar que el homicida puede ser simple o agravado, que es cadena perpetua o de 8 a 25 años. Esta teoría de pobre tipo, ella lo engañó, la famosa escena cuando antes en tribunales se decía que llegó y la encontró con otro. Emoción violenta, imagínate. Sí. Había tenido sexo con otro, obviamente había que matarla para... Entonces, muchos jueces decían eso. Y yo cuando hablo de situaciones interpretativas, que unos piensan una cosa y otros piensan otra, es así. Es así. Hay jueces que piensan una cosa y jueces que piensan otra. En el día de ayer me notificaron el sobreseimiento, significa, ya estás, ni a juicio vas, eso es sobreseimiento, ya estás, no vas ni a juicio, que andate para tu casa, de un abusador, porque no había cámaras de seguridad en el lugar. No. Sí, te lo juro. Sí, te lo juro. La chica está desesperada, llorando. Bueno, a ver. ¿Cómo le digo al fiscal ahora que es una bestia? ¿Cómo le digo al fiscal que está de alguna manera tocado o que alguien lo llamó por teléfono? Y ahora vamos a apelación. Pero en esta época, en el 2021, ¿hace falta que le explique a un fiscal que el abuso no se prueba por cámaras de seguridad? La realidad es terrible. La realidad
es espantosa. Y cada uno piensa diferente. Si hubiera tenido un fiscal con perspectiva de género, seguramente hubiera dicho, no, analicemos psicológicamente cuál es el daño que tiene esta mujer debido a lo que vivió con el abuso. Analicémosla psicológicamente y analicémoslo a él. A mí me gustaría saber cuál es el perfeccionamiento, los cursos que dan sobre violencia de género a los integrantes del Poder Judicial. La perspectiva de género que les enseñan, ¿cuál es? Bueno, lamentablemente, por trabajar dentro de un organismo del Estado, tuve que padecer la ley Micaela. Y digo padecer porque la verdad fue vergonzante. Primero me hicieron ir a mí. Me causó gracia porque me dedico a esto, en realidad podrían haberme dicho quédate trabajando y hacernos el favor o da la conferencia, que podía ser otra de las opciones. Y bueno, fui al terrible curso y se pasaron durante cerca de 15 minutos explicándome la canción Vení Raquel, vení con los muchachos. ¿Qué? Sí. Y la explicación de esa canción, perdóname, hace un montón que no, ya es antigua la canción, convengamos, ya no la pasan en ningún lado. Yo en un momento levanté la mano y dije, pero gritá, vení Raquel, vení con los muchachos que vas a ver cómo te van a condenar, utilizando mi propio nombre. En realidad nunca se me ocurrió a mí, es una canción vieja, ponerme a analizar qué dice Vení Raquel, vení con los muchachos. Lo único que supe por uno de los integrantes, que Raquel era la dueña de un kiosco que le daba fasos. Era lo único que pude saber y que por eso tenían tanto hambre y por eso la perseguían, porque en realidad lo que le vendían nada más que era Paco. Entonces, los cursos son muy malos, el Poder Judicial no asiste a los pocos cursos que hay. Había un listado nacional donde se notaban todos los que habían faltado y fue muy triste. Tomen nota, por favor. En Google, en YouTube, hay un video que se llama Declaración Testimonial de Beatriz López. Ese es un posgrado gratuito en violencia de género. Y también habla de la situación de la legítima defensa cuando me tengo que defender de una agresión. En este momento yo tengo en juicio a una mujer que se defendió y está acusada de defenderse y de descuartizar a su marido que la prostituía. Hay a Nair Galarza, a Laura Herrera, que se defendió, a Claudia, que la obligaban a víctima de trata. Esos son los casos públicos, ¿no? Los que se pueden contar públicamente. Esas todas son acusadas de homicidio agravado por el vínculo. Okay. La mayoría son legítima defensa. Claro. ¿Podemos hacer un programa especial para eso? Pero, ¿para qué? ¿Para legítima defensa? Sí. En esta situación. ¿Para mujeres asesinas y su abogada? Sí. Mujeres y disidencias en estas situaciones. Bueno, está ahí en el medio. Sí, ese fue un caso paradigmático, ¿no? Pero todavía no tiene juicio, todavía no tiene resolución. Lo único que logré fue modificar la posibilidad de que ella estuviera en su casa y de que esperara el juicio en libertad como lo hacen tantos hombres. Eso es lo importante, que pudiera estar en libertad esperando el juicio como todos aquellos hombres que ponen plata o que firman o que el presidente, no
sino el anterior pidió por ellos. Recordemos al carnicero, que el presidente pide por él. Recordemos al cirujano, que mata porque le roban el auto. Donde no hay una conciencia del bien protegido frente a la muerte de un ser humano, ¿no? Creo que eso sí, cuando quieras y como quieras, podemos dar el curso. Bueno, ahora por privado seguimos con eso. Raquel, tenemos que ir haciendo el cierre porque, como siempre, hace 1 hora y media que estamos charlando y yo seguiría charlando más, pero bueno, tenemos que cerrar el programa. ¿Querés hacer el cierre vos? Yo lo que les puedo decir a todas es que defenderse no es delito y que en una situación de vida o muerte les aconsejo que se defiendan, porque la mayoría de nosotras estaríamos en realidad muertas si no en algún momento no ejercimos alguna legítima defensa más doméstica y una defensa de nuestras vecinas, de nuestras amigas, de nuestras compañeras. Lo principal en la violencia de género, por favor, lo principal es no estar sola, contárselo a alguien. No importa el partido político al que pertenezca, no importa qué religión tengan, si no hay compañera a mano, lo único que les pido es que se lo comenten a alguien. Por lo menos, cuando existen llamados y todo, ustedes dirán, pero igual la mató y tenía el botón de pánico. Sí, es cierto, la mató con el botón de pánico, pero como es un homicidio agravado por el hecho de violencia de género y el botón de pánico es mi prueba, ese cajón sabrá que se hará justicia y que ese hombre será condenado a perpetuo. Así que muchas gracias por escucharme y bueno, encantada de estar con ustedes. Un placer, Raquel. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vemos todos, todas, todes el jueves que viene, otra vez a las 8 de la noche, hasta que, bueno, las velas no ardan, con Armando que nos aguanta desde el otro lado. Gracias, Armando, como siempre, sos lo más. Por Radio Inclusiva, en cualquiera de sus plataformas, y guarda que ahora hay una plataforma nueva que a mí me suena a twerk, pero no lo es. Bien, y este programa, como todos los anteriores, quedan guardados en los sitios de la radio, están en YouTube, se pueden suscribir y les van a avisar que el programa siguiente está empezando. Hay un programa anterior con Raquel que es muy interesante y llevó en su arrastre al tratamiento del femicidio de hoy y después a la legítima defensa en el próximo, que ya les vamos a avisar cuándo es. Gracias, Raquel. Abrazo enorme a la distancia. Algún día nos vamos a poder abrazar en persona. Dale, fantástico, un gusto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Armando, y gracias, Radio Inclusiva.